Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Steve Troughton-Smith es un desarrollador centrado en el ecosistema de Apple y además es de estos que molan especialmente porque han desarrollado un conocimiento muy profundo, con mucha perspectiva y mucho criterio en torno a Apple como empresa y sus productos sobre todo, y lo suelen compartir, comentar con muy buen tono, de muy buenas, sin ser nadie presuntuoso, y al final hace ecosistema, ¿no? Más allá del propio ecosistema sobre el que trabaja. Este hombre se fue de Twitter hace unos meses, abandonó su cuenta, no se fue como empleado me refiero, se fue como usuario, no cerró su cuenta pero sí la dejó abandonada y pasó a centrarse en Mastodon. Y allí en su cuenta de Mastodon hizo unas reflexiones que creo que vale la pena traer aquí y comentar. Decía que tras 13 años con el iPad ya está preparado, él, no el iPad que también, pero dice él mismo que él ya está preparado para que el iPad ejecute macOS, que entiende que haya un iPadOS basado en iOS para los modelos de iPad más convencionales, digamos, que yo entiendo como el que no tiene apellido, el Mini y el Air a lo sumo, pero que la gente que decide gastar más de $1.500 en un iPad Pro merece y espera algo más. Comenta también que vería ideal un macOS ligeramente adaptado en su interfaz de ventana a tamaño completo, que dé versatilidad al sistema y que toda esa idea tiene su fundamento no solo en sus anhelos, sino también en la propia evolución del Mac, de macOS, del iPad también. Hoy en día todo ha cambiado mucho respecto a hace unos años. Un Mac tiene los mismos componentes internos que un iPad, ejecuta las mismas aplicaciones, mismos esquemas de interfaz de usuario. El iPad admite también ratón y teclado, tiene su barra de menú, sus menús contextuales, soporta monitor externo tanto en mirroring como, en algunos modelos, escritorio ampliado. Admite almacenamiento externo, controladores, accesorios Thunderbolt, etc. Eso es algo que ya está bastante dicho con el paso del tiempo, pero cuando lo ves todo tan combinado y de una junto a este anhelo, digamos, es inevitable compartir un poco esta visión, porque además es interesante lo que dice. No es que todos los iPad tengan que llevar macOS de repente, no creo que nadie quiera algo así, nadie razonable. iPadOS tiene una razón de ser y unos casos de uso prácticos muy buenos, pero es muy cierto que para ese nicho de usuarios que se gastan el dineral que cuesta un iPad Pro hoy en día, sobre todo en 13 pulgadas, que según los rumores va a disparar aún más su precio cuando la pantalla del salto a OLED, cosa que no veo muy necesaria si implica un sobreprecio teniendo paneles mini LED que son fantásticos, pero ese es otro tema. Como colofón, y ya paso a otro artículo muy interesante en la misma línea, decía Troughton-Smith que se pregunta de dónde va Apple a sacar el ancho de banda mental, de procesos, de desarrollo de productos, se refería, para desarrollar dos vías por separado para el iPad, para cuando la atención de Apple, el enfoque, los esfuerzos ya estén centrados en su plataforma o ecosistema de casco, gafas o lo que sea de realidad aumentada. Porque eso va a ocurrir y es inevitable. Quizás haya algún retraso que puede ocurrir, ¿no? Pero todas las filtraciones que hemos visto en estos últimos meses me hacen pensar que ya estamos en el punto de no retorno, que esto ya tiene una estrategia muy definida y que si no es este año, que parece que sí, pues será el próximo a lo sumo, pero vamos a ver pronto este ecosistema de Apple centrado en realidad aumentada con un nuevo dispositivo orientado a ello. Y eso va a requerir muchísimos esfuerzos y mucha atención por parte de Apple, que mucho me temo no va a ser algo adicional a lo que ya hace con iPhone, iPad, Mac, Watch, AirPods, etc., sino que una buena parte de esos equipos va a trabajar orientándose hacia esta novedad. No digo que vaya a ser un juego de suma cero, pero sí que veo complicado que la atención en productos ya en el mercado no se vaya a resentir, porque si no lo ha demostrado Apple con el paso del tiempo, Apple con todo lo que es, no se caracteriza por ser demasiado multitarea, al menos si la comparamos con otras empresas como Samsung, como Amazon, por decir un par, que sí diversifican muchísimo más y sí que suelen mantener el ritmo muy alto en varias ramas diferentes. Apple, con todo lo que ha ganado en estos años y con la gran reputación de marca que se ha labrado, por poder, pues seguramente podría haber ido mucho más allá y abrirse a más categorías de producto o a más gamas dentro de sus categorías ya abiertas. Quiero decir que en lugar de tirarse un montón de años sin un solo monitor externo de su propia marca, podría haber sacado, lo que ha hecho ha sido sacar uno de 6.000 euros y a los 3 años otro de 2.000 euros, pues podría haber sacado productos con más agilidad, con otros rangos de precios más completos quizás, pues por decir algo, un monitor de 700 euros, otro de 1.500, otro de 3.000 y el de 6.000, ¿no? Por tirar una moneda al aire. O haber sido más ágiles con los Watch, por ejemplo, lanzando un SE mucho antes y lanzando también un Ultra o algo así también
antes, en lugar de haber tardado tantos años y haberlo hecho a cuentagotas. O su propio televisor, o más dispositivos orientados al sonido doméstico y la domótica, que es su gran remora seguramente de estos últimos años con la familia HomePod. No sé, por decir ideas, no digo que tendrían que haber ocurrido, digo que eran posibilidades que Apple podía haber ejecutado. En cambio, siempre se ha mantenido en ciertos raíles que le hacen dar pasos lentos. Lo que ha pasado con la gama HomePod en estos 5 años y pico, lo que decía, es un buen ejemplo seguramente. Apple camina despacio. Eso suena a bajón, y a veces lo es, pero seguramente también es una parte del éxito de Apple, ¿no? Parte de lo que le ha llevado a ser todo lo buena que es mucho. Aunque inevitablemente a veces nos deje ese regusto un pelín amargo cuando vemos cómo otros actores de la industria son mucho más ágiles, abriendo gamas, ampliando catálogo. El que le gusta mucho el sonido doméstico, tener altavoces por toda la casa, que tengan un componente domótico y todo esto. Si le encaja mucho contar con HomeKit y quedarse en esa plataforma, seguramente envidie cuando ve el catálogo de Amazon y todo lo que tiene, todos los factores de forma, tamaños, precios y demás. Si ahora llega una apuesta tan grande para Apple y tan seria, tan estratégica a largo plazo como un casco de realidad aumentada, virtual, mixta, que sea el preludio de algo más a medio o largo plazo, hay motivos para pensar que su número de recursos no va a aumentar al nivel suficiente y que habrá algunas líneas que pierdan cierta atención. Y aquí mi lectura es que quien más tiene que perder como gama es el iPad. Me explico, el Mac con Apple Silicon, con la inminente evolución a 3 nanómetros y con el hecho de que macOS es mejorable, pero creo que es más que suficientemente bueno. Y encima macOS tampoco es tan importante hoy como hace 10-15 años por el auge de las aplicaciones web que ejecutamos desde el navegador. No hay demasiadas urgencias. El iPhone más de lo mismo. No hacen falta grandes revoluciones ahora mismo para que siga liderando y siga teniendo más que contenta su masa crítica de usuarios. Lo decía el otro día con el episodio este de 8 de cada 10. A mucha gente, entre comillas, nos da igual que una u otra marca Android lance una novedad concreta o una tecnología de cámara brutal y no vamos a irnos de repente a esa marca por esa novedad concreta. El iPhone tiene bastante margen. No lo tenía, por ejemplo, en 2012-2013, principios de 2014, cuando el mercado se estaba moviendo hacia móviles muchísimo más grandes que las 3,5 o 4 pulgadas y Apple no. Ahí sí hubo una masa crítica de gente que o no renovaba o se iba a probar otra marca directamente. Y esto luego supimos que Apple lo admitió internamente. Y con los iPhone 6 se rompió esa tendencia. No creo que a día de hoy haya algo comparable. Creo que está en muy buen estado de forma, pese a los asteriscos que le queramos poner. Luego el Apple Watch, más de lo mismo, y más este año que hay nuevo SE, nuevo modelo base y nuevo Ultra, además de WatchOS 9, que es una gran actualización, al menos si lo comparamos con actualizaciones previas. Hay un margen de mejora también para el Apple Watch, pero creo que nada demasiado urgente, diría yo. Para mí el eslabón débil claramente es el iPad, concretamente el iPad que tiene ciertas pretensiones. Por debajo, en los modelos más iniciales, el iPad está muy bien, y iPadOS también. El problema es cuando quieres algo más, cuando no te estás gastando 500, 600 euros en un iPad, que ya es dinero, sino 1.200, 1.500, 2.000 euros en un iPad, como hay gente que se lo gasta. Hay iPads hoy en día incluso de 3.000 euros. Ahí, como decía este desarrollador, algo falta. Y ahí creo que una frase que encaja perfectamente para describir al iPad la escribió Michael Gartenberg. Gartenberg es alguien que trabajó 3 años para el departamento de marketing de Apple y antes y ahora ha sido y es columnista sobre tecnología y firmó un artículo en Business Insider, que os dejo también enlazado en el otro del episodio, en el que dijo que el iPad está en una continua intersección entre el fracaso y el éxito. El titular es bastante elocuente y usa la primera persona. Dice que fue un fanático del iPad durante muchos años, pero que ya ni lo usa y que no está solo en eso. Y luego adentro comenta que tiene un MacBook Air para trabajar con mucha autonomía y un gran rendimiento y que luego para la movilidad tiene tanto un Galaxy Z Fold 4, el plegable de Samsung que se abre como un libro, que le da lo que necesita, tanto en tamaño smartphone como en tamaño más o menos tablet. Es un poco más pequeño que un iPad mini, es más cuadrado. Es como un iPad mini quitándole unos cuantos centímetros de altura, digamos. Y que con eso es como él funciona, porque también tiene un iPad Pro, pero dice que ni lo usa. Y con un toque de humor dice que sabe que va a terminar siendo el iPad que le va a dejar a los niños de la familia para que pinten o para que vean vídeos, pero que lleva regular que un dispositivo tan caro acabe siendo para eso. Yo sé que hay gente muy feliz con su iPad Pro o con su iPad Air, que usa como un Pro, que le saca partido, que siente que es un dispositivo que mejora su flujo de trabajo, y es así. Movilidad, pencil, tamaño de pantalla, ciertas aplicaciones, fluidez, lo digo siempre.
Para trabajos en movilidad, donde el manejo, la edición, la firma de PDFs, por ejemplo, sea importante, un iPad Pro no tiene rival, por ejemplo. Para ilustradores y artistas que les sepan sacar el partido al Pencil y estén a gusto en ese formato, ni hablemos, es la bomba. Hay casos de uso donde el iPad es un éxito absoluto. Luego, hay otro tipo de escenarios. Yo estos días, con muchas horas de avión, con algo de tren, me compré el iPad mini pensando sobre todo en este tipo de momentos. Un iPad mini para tener un dispositivo en el que ver películas, ver series, escuchar música, escuchar podcast, que no ocupa nada en la mochila, que no pesa nada, que es súper manejable, para mí es imbatible. Hay ciertos casos de uso donde el iPad es un éxito, ¿no? Es el rey. Sin embargo, hay otros, sobre todo pensando en los que suponen un gasto mayor, los iPad Pro, donde sigue faltando algo. Sigue faltando bastante y ya estamos en 2023. Y estamos mejor que hace unos años, claramente, pero sigue siendo inevitable esta sensación de que estamos ante un potencial desperdiciado, y más desde que no hay dudas, desde que tenemos el mismo chip en un iPad Pro, un iPad Air, que en un MacBook Air, un MacBook Pro, un Mac Mini o un iMac. Me encantó esa frase de la continua intersección entre un éxito y un fracaso. Creo que resume muy bien la trayectoria del iPad en estos 13 años y creo que espolea bien lo necesario que es un enfoque más claro para el iPad por parte de Apple. ¿Sería una solución un macOS o una versión de macOS llevada al iPad? Pues no lo sé, pero como llega el MacBook táctil que Gurman ha pronosticado con sus fuentes, no sacándose de la manga, que dice que va a estar para dentro de un par de años más o menos, para 2025, pues habrá que ver cómo queda ahí el iPad, sobre todo en ese rango alto. Veremos. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo, hasta mañana.